Bueno, aquí estamos de nuevo para terminar el tercer capítulo, la tercera parte del capítulo 6, que habla sobre la economía abierta. Vamos a hablar entonces algunas de las cuestiones que están en la última parte del capítulo, que tienen que ver en principio con el tipo de cambio nominal. Lo primero es establecer los determinantes del tipo de cambio nominal. Partimos de la expresión que nos dice que el tipo de cambio real es igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios local y dividido por el nivel de precios extranjero. Si despejamos para E minúscula, nos queda pues el tipo de cambio real multiplicado por P mayúscula sobre P minúscula. Esta expresión nos dice que el tipo de cambio nominal depende del tipo de cambio real y de la razón de precios extranjeros sobre precios domésticos. Ya sabemos que el tipo de cambio real es una variable endógena que equilibra esta igualdad, que las exportaciones netas es igual al flujo de capitales. Entonces, el tipo de cambio real que se produzca en este equilibrio, como vemos, no depende de los precios relativos del país extranjero y el doméstico. También sabemos que el nivel de precios local depende del equilibrio entre oferta y demanda de dinero en el mercado de dinero y que el equilibrio de P estrella del nivel de precios extranjero depende del equilibrio monetario del país extranjero. Si esta expresión la volvemos a reexpresar en tasas de crecimiento, porque aquí está en niveles, nos queda que la variación del tipo de cambio nominal es igual a la suma del tipo de cambio real, de la variación del tipo de cambio real, más la variación del tipo de inflación externa, menos la tasa de inflación interna. Entonces, ya sabemos que el producto se convierte en suma y que el cociente se convierte en resta cuando lo pasamos de niveles a tasas de crecimiento. Si le colocamos pi estrella a nivel de inflación extranjera y pi sola al nivel de inflación interna, entonces nos queda que el tipo de cambio nominal o su crecimiento mejor va a depender del tipo de cambio real, de la inflación externa y de la inflación interna de esta manera. Quiere decir que para un valor dado de epsilon, de tipo de cambio real, las tasas de crecimiento del tipo de cambio nominal es igual a la diferencia entre las tasas de inflación nacional y extranjera. ¿Qué querría decir esto? Que si la inflación local comienza a crecer, el tipo de cambio nominal se va a depreciar. O lo contrario, si la inflación en el país extranjero comienza a crecer, el tipo de cambio real se va a apreciar. Según esta notación, el tipo de cambio nominal, perdón, se va a apreciar. Bueno, ahora otro asunto importante cuando estamos en la economía abierta, la paridad de poder adquisitivo. Es una doctrina que sostiene que los bienes se deben vender al mismo precio ajustados a cada moneda en todos los países. El tipo de cambio nominal se ajusta para igualar el coste de una cesta de bienes entre países. ¿Qué está detrás de esta idea? El arbitraje, la ley de un solo precio, es decir, los comerciantes de bienes y servicios los llevarán de aquellos países donde son baratos y tratarán de venderlos donde son caros, hasta que eso sucederá, hasta que los precios entre países terminen nivelando. O sea, a ese ejercicio le llamamos arbitraje. Entonces, ¿cómo va el asunto? La paridad de poder adquisitivo nos dice que el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios local será igual al tipo de cambio, al nivel de precios extranjero, perdón. El nivel de precios extranjero es el coste de una cesta de bienes extranjeros en moneda extranjera. Este es el coste, P mayúscula es el coste de una cesta de bienes nacionales a precios nacionales. Y cuando lo multiplicamos por el tipo de cambio nominal nos queda el coste de una cesta de bienes nacionales a precios extranjeros. Es decir, coste de la cesta de bienes locales a nivel de precios extranjeros igualado al coste de una cesta de bienes extranjeros en moneda extranjera. Si despejamos E nos queda que será igual a P sobre P estrella.
Es decir, que la paridad de poder adquisitivo implica que el tipo de cambio nominal entre dos países iguala el cociente entre sus niveles de precios. Esa es la implicación. Si enseguida nosotros reemplazamos eso en la ecuación que nos muestra el tipo de cambio real, P estrella sobre P en lugar de E, entonces nos queda P estrella sobre P por P sobre P estrella, se cancelan las P estrella que están multiplicando y dividiendo, y se cancelan las P mayúscula que están multiplicando y dividiendo. ¿Qué nos queda? Que el tipo de cambio real, cuando se cumple la paridad de poder adquisitivo, es igual a 1. ¿Eso qué quiere decir? Que esta curva de exportaciones netas ya no va a tener pendiente negativa como era el caso normal, sino que bajo este supuesto las exportaciones netas son una línea horizontal. Quiere decir que los cambios en el flujo neto de capital o en la inversión extranjera neta, que es lo que significa S menos I, no tienen impacto en el tipo de cambio real ni en el tipo de cambio nominal. Es decir, si movemos esta recta para la derecha o la movemos para la izquierda, vemos que no va a cambiar el nivel de tipo de cambio real. No responde a cambios en el flujo de capitales. Salen los capitales o entran los capitales y da lo mismo para el tipo de cambio real. ¿Se cumple esto en la vida real? No. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque el arbitraje internacional a veces no es posible, lo que mencionamos antes de comprar donde es barato y vender donde es caro. No es posible porque los bienes no siempre son transportables. Piensen ustedes en todos los servicios, por ejemplo. O incluso en bienes como la vivienda que tampoco son transportables. Uno no puede transportar casas o edificios de un país a otro. O porque aunque lo sean, imponen unos costos de transporte que diferencian los precios entre países. Entonces, si podemos transportar pero es muy costoso, pues no podremos vender barato en el otro país. Y otra razón es porque los bienes de países distintos no son sustitutos perfectos. No es lo mismo un corte de cabello en un país que en otro país. Sin embargo, como teoría de referencia, la paridad de poder adquisitivo es una teoría útil. ¿Por qué? Porque es muy sencilla, es muy intuitiva y porque en el mundo real los tipos de cambio nominal, aunque no son iguales a los valores de paridad de poder adquisitivo, sí tienden a este valor en el largo plazo. Entonces pensemos en la paridad de poder adquisitivo como en la competencia perfecta. Es una situación en la que los consumidores y productores son tomadores de precio y ninguno tiene influencia sobre el precio. No se cumple con perfección en muchos mercados, pero la podemos pensar como una teoría de referencia. Por último, el caso de Estados Unidos como una gran economía abierta. Hasta ahora estudiamos modelos de largo plazo para dos casos extremos. Uno es el de economía cerrada, que es el capítulo 3 de Mankiw, y el otro es la pequeña economía abierta, que es el capítulo 6 de Mankiw, el capítulo que estamos estudiando en este momento. Una economía abierta como por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea o China se ubica entre estos dos extremos. ¿Qué queremos decir con eso? Los resultados del análisis de una gran economía abierta son el punto medio entre los resultados de la economía cerrada y pequeña y la economía abierta. ¿Cómo juega esto? Vamos a verlo en un resumen en el que comparamos una expansión fiscal, cómo modifica variables endógenas en estos tres esquemas. Ya estudiamos economía cerrada y economía abierta y pequeña. Una expansión del gasto público reduce el ahorro nacional, en cualquier caso, y su efecto depende del grado de apertura y del tamaño de la economía. Veamos cómo funciona esto. Entonces, vamos a hacer el supuesto de que el gasto público reduce el ahorro nacional y cómo esto impacta diferente si la economía es cerrada, si la economía es abierta o pequeña. Esto es capítulo 3 de Mankiw, esto es capítulo 6 de Mankiw, y vamos a aclarar entonces qué pasaría con una gran economía abierta. Entonces, cuando la economía es cerrada, si hay menos ahorro, esto impacta directamente a la tasa de interés. Sube, se incrementa la tasa de interés porque hay menos fondos para prestar.
Como la tasa de interés sube, pues cae la inversión, ¿cierto? Y como la economía es cerrada, pues las exportaciones netas no responden porque esta economía ni le compra ni le vende al mundo. Entonces, esa variable no reacciona en este tipo de economías. Para el caso de la economía pequeña, una reducción de su ahorro, porque creció el gasto público, no modifica la tasa de interés. ¿Por qué? Porque como el ahorro es tan pequeño, no es significativo para lograr afectar los niveles de tasa de interés. El ahorro, digamos, es pequeño en términos relativos con respecto al ahorro mundial. Como no afectó la tasa de interés, tampoco cambia la inversión, porque la inversión depende justamente de la tasa de interés. Sin embargo, caen las exportaciones netas. ¿Por qué? Porque si las exportaciones netas habíamos dicho que son iguales al ahorro menos la inversión y el ahorro cayó, pues va a caer las exportaciones netas. ¿Qué pasa con el caso intermedio que decimos de la economía, de la gran economía abierta? Como aquí sube y aquí no cambia, entonces vamos a decir que la tasa de interés sube, pero no tanto como en una economía cerrada, es decir, caso intermedio. La inversión cae y aquí no cambia. Entonces vamos a decir que la inversión en la gran economía abierta cae, pero no tanto como lo que caería en una economía cerrada. Y por último, como aquí decimos que las exportaciones netas caen y aquí no cambian, ¿cuál es el caso intermedio? Pues que caigan, pero no tanto como en la economía pequeña. Entonces fíjense que el caso de la gran economía abierta, que no estamos graficando, sino solamente analizando, se ubica justamente entre los extremos de la economía cerrada y la economía pequeña y abierta. Con este asunto llegamos al final del capítulo 6, la economía abierta y pequeña. Estudiamos solamente la economía, la gran economía abierta como un epílogo. Y cerramos entonces el capítulo 6. Hasta la próxima.